Buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Carla Vanessa Medina Aguirre. Es un placer dirigirme a ustedes. Inicio contextualizando mi actividad, retomando mi práctica profesional, en la cual desde la misión institucional nosotros no somos responsables, el Instituto de Altos Estudios Judiciales es responsable de brindar la capacitación a funcionarios y funcionarias judiciales y administrativas del Poder Judicial. El esquema de trabajo que utilizamos es la formación de formadores, en la cual un grupo de personas se prepara como docente, recibe la capacitación como docente en una materia específica y a continuación ejerce la labor docente y brinda esta capacitación al grupo meta integrado por los demás funcionarios y funcionarias. En esta realidad laboral me ubico y mi actividad la estoy desarrollando en base a una capacitación que yo le estoy brindando a los formadores respecto a las estrategias de aprendizaje para desarrollar los entornos educativos inclusivos a personas adultas, que es realmente el grupo meta que nosotros trabajamos. Dentro de los objetivos de esta capacitación, en un primer momento, espero que ellos y ellas compartan sus prácticas implementadas en el abordaje del déficit de atención de personas adultas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. A continuación, sean capaces de reconocer las principales manifestaciones del déficit de atención como un trastorno que dificulta el aprendizaje de estas personas adultas. Y para finalizar, que identifiquen al final estrategias y algunas pautas sobre cómo manejar el déficit de atención que les permita crear condiciones de entorno de enseñanza inclusivo en el aula de clase. Me interesa en primer momento por ser un tema novedoso. Realmente no hay experiencia sobre la temática en capacitaciones anteriores, pues conocer a nivel preliminar la información general que tiene este grupo de formadores. Por ello, en la diagnóstica le he centrado en 3 preguntas clave. La primera de ellas es qué idea le genera el término entorno educativo inclusivo. Vale la pena mencionar que la terminología técnica académica no les es extraña porque este grupo meta son docentes de experiencia. Lo que sí viene a ser como el elemento nuevo es por qué le llamamos inclusivo. ¿A qué se refiere con inclusivo? Y es ahí donde quiero dirigir el debate. ¿Qué manejan o qué saben sobre un trastorno del aprendizaje? ¿Cuántos de estos trastornos conoce? O que si efectivamente pues le es totalmente desconocido el término. ¿Y cómo cree que desde el aula se puede manejar el trastorno de aprendizaje de falta de atención ya en personas adultas? Aquí es rescatar un poquito cómo si han tenido alguna experiencia y cómo lo han abordado. Una vez que ya tenemos esta información previa o este nivel de conocimiento previo, pasamos a desarrollar la temática, iniciando con el abordaje que en el proceso de evolución de la educación se ha transitado por distintos momentos, se han desarrollado enfoques educativos, modelos educativos, paradigmas de la educación, y que esto ha permitido evolucionar desde las teorías conductistas hasta las que tenemos actualmente, que va dirigida a la construcción del conocimiento facilitado por la persona docente y ahora revolucionado totalmente con la incorporación de las TIC en los entornos virtuales de aprendizaje. Es así que en esta tarea humana o labor docente, lo que se pretende es el desarrollo del comportamiento humano, cómo a través de la educación se incide en la construcción de un nuevo conocimiento y cómo lo manifiesta él o la discente en su comportamiento. Para llegar a visibilizar esta transformación o esta reconstrucción, la persona docente implementa una serie de métodos y estrategias de aprendizaje valiéndose de distintos recursos didácticos
que le van a generar las evidencias de ese ritmo de desarrollo, tanto en los aspectos cognitivos, psicomotor y social de la persona discente desde edades tempranas, la niñez, la adolescencia, hasta ser una persona adulta y estar inmersa en un proceso de enseñanza-aprendizaje. La evolución normal el término normal, creo que estoy siendo un poco discriminatoria, reflexiono en ese sentido, o el ritmo de desarrollo dentro de los estándares esperados a partir de la edad de una persona, le permite medir ese nivel de aprendizaje. Pero es importante destacar que cuando él o la discente no logra o está muy por debajo de ese rendimiento esperado en razón de su edad, entonces ahí hay que analizar cuáles son los factores que están incidiendo y que le imposibilitan o le dificultan ese desarrollo del aprendizaje, lo que nos lleva a la puerta de entrada a los trastornos del aprendizaje como alguno de los factores o causas para la disminución del nivel del aprendizaje de la persona discente. Dentro de estos tipos de trastornos hay una diversidad. Podemos mencionar algunos como los más frecuentes que se presentan y más manifiestos en niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, el trastorno de la lectura, de las habilidades matemáticas, de la expresión escrita, trastorno del aprendizaje no verbal, de la comunicación, el lenguaje expresivo, trastornos de la atención e hiperactividad y trastorno de la coordinación por mal desarrollo y enfermedades del síndrome Tourette. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en el trastorno número 6, que se denomina trastorno de atención e hiperactividad, que también tiene distintas manifestaciones. Dentro de ellas podemos mencionar el trastorno de déficit de atención. De acuerdo a diferentes autores, dentro de ellos retomé de la Fundación Andana 2009, señala que este trastorno tiene un origen neurobiológico que recorre la vida del niño y que desde su infancia hasta la etapa adulta. Además, apunta a estos infantes manifiesten dificultades en cuanto a la capacidad de atención, que es el elemento más característico de este tipo de trastorno, y presentan una conducta hiperactiva e impulsiva. Otros autores, dentro de ellos Caron, 2006, destacan las dificultades de autocontrol como eje central del trastorno. En este sentido, se describe el trastorno de déficit de atención hiperactivo como un déficit para inhibir la conducta prepotente. Entonces, como vemos, dentro de los diversos tipos de trastornos, del déficit de atención lo podemos ubicar como un trastorno de atención e hiperactividad que incide significativamente en los resultados académicos de la persona discente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para una vez que se tiene ya desde la parte conceptual fortalecido el término de o qué es lo que vamos a entender por un trastorno del déficit de atención, consideré como estrategia presentarles un video que se denomina Trastornos del Aprendizaje en Personas Adultas, porque quiero vincular o cómo podría presentarse esta situación ya en el ejercicio de la docencia de estos grupos formadores. Este es un video que es una entrevista a un psicólogo muy reconocido, Rafael Santandreu, y que lo aborda desde las distintas manifestaciones del trastorno ya en las personas adultas. Una vez que se ha proyectado el video, consideré pertinente pues hacer un debate respecto al contenido del mismo y vincularlo a que se ha identificado alguna de las manifestaciones presentadas en el video ya en su práctica docente, reflexione que cómo ha sido el abordaje que ha implementado, qué resultados les ha generado ese abordaje y un poco dirigirlo ya a cuando es importante reconocer la existencia del trastorno
y que una persona lo padezca, obliga al sistema a excluirlo o obliga al sistema educativo a crear las condiciones necesarias para que se integre activamente en la educación. Y ahí es donde vinculamos el tema que por qué le hemos denominado entornos de aprendizaje inclusivo. De igual manera, dejo una tarea final en la cual pretendo que se haga una reflexión que a partir de los conocimientos generados en la exposición, que si se encontrase a futuro en una situación similar, haría algo distinto respecto al abordaje que hizo de manera preliminar. Dentro de nos enfocaremos en las manifestaciones características en los adultos de este tipo de trastorno, del déficit de atención, y podremos, y prácticamente la persona docente que está conduciendo la actividad en el aula puede ver que hay una persona que se mueve excesivamente, no puede permanecer en un mismo lugar, se levanta constantemente, hace ruido, interrumpe, salta la palabra, genera conflictos, tiene dificultades para establecer relaciones afectivas con sus compañeros y compañeras. Responde antes de que se le termine de generar la pregunta, no sigue las instrucciones que se orientan en el aula, no concluye las actividades académicas orientadas, se distrae fácilmente, se resiste a hacer tareas en las que represente mayor desarrollo de actividad mental, tiene baja tolerancia a la frustración si algo no es aceptado tal y como lo plantea, entonces ahí podemos tener algún tipo de reacciones, tiene baja autoestima, y en algunos casos una de las manifestaciones más comunes de este tipo de trastornos son las dificultades de la lectura, de la escritura y del cálculo. Entonces, esto le permitirá, o esta diversidad de manifestaciones o indicios, le permitirá a este formador o formadora pues estar alerta en el aula para identificar la persona que los presenta y determinar cómo lo va a abordar. Es a ello que nos dirigimos a brindarle algunas pautas para trabajar en el aula. Por ejemplo, en un primer momento no ser ser comprometido en la identificación de estos indicios para ver que si es necesaria, pues brindarle apoyo en cuanto a derivarlo a especialistas, derivar a esta persona a especialistas que le permita pues hacer una intervención ya con resultados médicos o diagnósticos especializados. En el aula, en el proceso, una vez que se ha identificado, no estigmatizar a los alumnos y alumnas, señalándoles con calificativos destructivos, como por ejemplo que es una persona inmadura, perezosa, irresponsable, desordenada, porque lo que se estaría generando es que esta persona se sienta muy mal en cuanto a su autoestima y en lugar de integrarlo al espacio de aprendizaje, es más bien rechazarlo y alejarlo del mismo. Es importante abordar con respeto y empatía al estudiante. Aquí no es una condición que se provoca, sino que lo que tiene que generarse es la comprensión y la solidaridad y el apoyo a la persona discente. Desplegar el tiempo, la paciencia, a pesar de que se tratan de personas adultas, precisamente es el trastorno lo que le genera este comportamiento. Entonces, trabajarse el docente o la docente para actuar con paciencia y con creatividad, buscando siempre la incorporación en la participación activa de esta persona. Identificar cuáles son sus mayores fortalezas, sus mayores intereses, cuáles son sus talentos y necesidades educativas individuales para potencializar esos intereses respecto al desarrollo de las actividades. Establecer una comunicación, la comunicación frecuente, fluida entre docente y discente es un arma poderosa para trabajarlo desde el aula.
incorporar en las estrategias metodológicas actividades